ciclo de homenajes de este año. Hoy voy a tener el agrado de moderar este homenaje, donde conversaremos sobre la vida de David Hume. La Fundación Club de la Libertad tiene el orgullo de organizar homenajes a hechos históricos o referentes del pensamiento liberal de diversas épocas, haciendo una revisión de sus ideas y teniendo en cuenta su natalicio. El ciclo comenzó en el año 2015 con 4 eventos anuales y con mucho esfuerzo y gracias al interés del público se han incrementado hasta llegar en la actualidad a tener alrededor de 50 homenajes por cada año. Quisiéramos agradecer a Fundación Cívico-Republicana, a Catedral Verdi, Fundación Bases, Liberar, Asociación Civil Río Paraná, que han estado colaborando con nosotros en la realización y promoción de los homenajes. Antes de comenzar este homenaje, iniciaremos con una breve introducción sobre el contexto histórico que rodeó la vida de este destacado filósofo, nacido en la monarquía más renombrada del Viejo Mundo, concretamente en el Reino de Edimburgo, en una de las eras más determinantes del desarrollo del mundo, tal como lo conocemos en la actualidad. Específicamente estamos hablando del pico máximo de la modernidad en lo controversial, pero poderoso siglo XVIII, conocido también por historiadores como el siglo de las luces. Nació en un momento geopolítico relevante donde comenzamos a ver la madurez del primer tipo de Estado moderno, la monarquía absolutista, y asimismo su decadencia, la transformación también de las futuras repúblicas al fin de este centenio. En materia económica podemos notar una transición de la lógica mercantilista hacia el incipiente capitalismo primitivo, y gracias al despegue de la primera revolución industrial. Fue contemporáneo de Isaac Newton y John Locke, y no es de extrañar su fantástico despliegue académico también en diferentes áreas. Teniendo en cuenta estos factores, para dar cuenta del peso histórico de nuestro homenajeado, damos lugar entonces y damos inicio a este homenaje. Antes de iniciar, bueno, quiero presentar a los oradores del día de hoy. Está con nosotros Eliana Santana Toglia. Ella es doctora en Derecho, máster en Filosofía de las Ciencias Sociales por la Escuela de Economía de Londres o London School of Economics, y posee una maestría en Economía y Ciencias Económicas por ESADE. También está con nosotros el doctor Edgardo Carvalho Sagula. Él es abogado, analista político y director de la Fundación Club de la Libertad. Y también nos acompaña Álvaro Perpere. Él es licenciado en Filosofía, catedrático e investigador de Filosofía Social e Historia del Pensamiento Político, magíster en Economía y Ciencias Políticas por la ESADE. Antes de dar inicio a las exposiciones, también quiero decirles a los participantes que mientras los disertantes van a exponer sus ideas, pueden ir dejando preguntas en el chat o preguntas o inquietudes para que al final de las exposiciones puedan ser respondidas. Con respecto al tiempo, cada orador tendrá 15 minutos para exponer sus ideas. Así que, sin más preámbulos entonces, damos la bienvenida a la primera oradora del día de hoy, Eliana Santana Toglia. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, mucho gusto. Gracias, Ariel, por tu introducción, y muchas gracias al Club de la Libertad por la invitación. Bueno, yo voy a comenzar voy a compartir una presentación
A ver si se ve ahí. ¿Se ve bien? Ok. Entonces, bueno, bárbaro. Entonces, bueno, yo básicamente mis 15 minutos, mi idea principal es introducir algunas ideas del pensamiento de Hume y sobre todo su impacto en las contribuciones, digamos, y de sus contribuciones en la filosofía y las ciencias sociales actuales, lo que sería Hume hoy, digamos, ¿no? Bueno, como muchos de ustedes sabrán, yo acá tengo algunos datos, algunos ya los adelantó Ariel, con lo cual voy a intentar no repetir, pero fuera de las fechas de nacimiento y muerte y dónde estudió David Hume, hay algunas cuestiones como sus viajes a Francia, que tuvieron que ver con el debate de alguna manera de este miembro de lo que podríamos llamar la ilustración escocesa con algunas de las ideas de la ilustración francesa también. Y también solamente resaltar de su vida, su filosofía y su punto de vista fue tan controvertido, inclusive en su época, que hizo que él nunca ocupara un cargo académico pleno, digamos, ¿no? Fue tutor, fue de un joven noble, fue secretario de diplomáticos, viajó por el mundo, escribió muchísimo, e incluso en su época fue muy reconocido por su historia de Inglaterra, que es una historia de 6 tomos que hoy en día no se discute tanto, pero o que sí, quizás para los historiadores de Inglaterra, pero digo, no es a lo que nos vamos a referir hoy, pero que es interesante saber también su rol de historiador. Y bueno, y allí algunas obras más conocidas de él, como el Tratado de la Naturaleza Humana, investigaciones sobre el entendimiento humano, investigaciones sobre los principios de la moral, el diálogo sobre la religión natural, solamente como para citar aquellas más relevantes, y también algunas de las ideas que vamos a ver hoy tienen que ver con estas obras, sobre todo con el tratado. Lo primero que quiero resaltar es su idea sobre pensar la naturaleza humana como proyecto filosófico, y cómo esto impacta en su pensamiento y cómo va a impactar también en el pensamiento de muchos teóricos actuales. Y en este sentido, yo aquí rescato esta posición o esta mirada que él de alguna manera propone, que tiene que ver con una mirada escéptica y con un método de estudio de los fenómenos humanos y de los fenómenos sociales que parten de lo que podríamos llamar una mirada naturalista y un método empírico. En este sentido podemos distinguir como un aspecto crítico que propone en su filosofía, una crítica, digamos, contra la metafísica, contra los sistemas teológicos y cualquier otra, podríamos decir, superstición para él en el momento, contra todo lo que sería el conocimiento a priori y todo lo que se podía proponer en esa época como pensamiento filosófico que no tenga fundamento empírico. Esto, y justamente Ariel hacía referencia a su relación con el pensamiento de Newton. Bueno, justamente influenciado por Newton, consideró que cualquier ley que descubramos debe establecerse mediante la observación y la experimentación. Esa sería su faceta más crítica. Luego está como su fase constructiva, donde él comienza a proponer la idea de su propio objeto de estudio y su propia indagación va a ir por el lado de descubrir cuál podría ser la provincia propia de la razón humana, ¿no? Su estudio científico de la naturaleza humana fue para él una especie de búsqueda de una geografía mental o anatomía de la mente. Esto lo resalto porque justamente es uno de los puntos que tiene mucho que ver con muchas de las indagaciones actuales, no solo de la psicología, sino también de la filosofía social y de varias áreas del pensamiento de las ciencias sociales. Y justamente la idea es que el estudio científico de la naturaleza humana implica para él, para Hume, 2 tareas. Por un lado, describir las distintas partes y poderes de la mente y explicar cómo funciona la mente, descubriendo los principios y resortes secretos de esta mente, justamente. En este sentido, sería ir a buscar cuáles son las leyes fundamentales que gobiernan nuestros poderes y economía mentales. Esto es muy interesante porque se plantea el estudio de la mente humana como objeto de estudio a partir de, como decíamos recién, una mirada empírica. Aquí cito una frase de él, donde él lo que dice es que se va a proponer
dentro de este concepto de la naturaleza humana, un intento de introducir el método experimental de razonamiento en los sujetos morales, que serían los individuos. Y en este sentido, yo acá rescato solo 3 aspectos de lo que él estudia. Por un lado, todo lo que es la comprensión del entendimiento humano, y aquí todo el capítulo de su epistemología o de su teoría o su nociología, podríamos decir, de sus principios de conocimiento humano, toda su teoría sobre las impresiones que nuestros sentidos nos proveen y la conformación de ideas en nuestra mente, la distinción entre ideas simples y complejas, toda su propuesta respecto del principio de asociación, el debate sobre la causalidad, digamos, su abandono de la posición, si se quiere, más ontológica respecto a la causalidad, y su idea de que la causalidad de alguna manera es esta asociación habitual de ideas en la mente de los individuos. Luego, bueno, de todo este capítulo sobre el entendimiento, su concepción respecto de las pasiones y la relación entre la razón y las pasiones, podríamos decir su sentimentalismo, una palabra mucho más actual, cuando él afirma que la razón es y solo debe ser esclava de las pasiones, esta posición que él adopta respecto del lugar de la razón en la naturaleza humana. Y también algo que es común a la filosofía de Hume y a la filosofía de otros escoceses, como Adam Smith, inclusive podríamos decir Ferguson, etcétera, que tiene que ver con que esta naturaleza humana es compleja, no es solo, por ejemplo, autointeresada, sino que también tiene la capacidad de simpatizar con otros individuos, es un individuo que de alguna manera tiene la posibilidad de ponerse en el lugar del otro y sentir quizás en otro grado, pero los sentimientos del otro. Hay toda una distinción también hoy que se hace entre la simpatía para Hume y simpatía para Smith, que daría lugar a otra charla, pero que es interesante pensarla. Y luego, bueno, todo lo que tiene que ver con su indagación respecto de la moral, lo que él llama las virtudes naturales y artificiales. Y artificiales aquí no tiene que ver necesariamente con un artificio, con una creación deliberada, sino con la idea de que hay determinadas virtudes que no surgen solo de la naturaleza humana, sino de la naturaleza humana en relación con otros, de la relación de los individuos entre sí, de la relación de los individuos también con su entorno, y en este sentido, la cuestión de la escasez, de la posesión de los bienes materiales, y cómo todo este planteo da origen a lo que él postula como los 3 principios universales de justicia, como son la propiedad privada, la transmisión por consentimiento y el cumplimiento de las promesas. Todo esto lo estoy diciendo a vuelo de pájaro, pero simplemente como para mostrar un poco, digamos, algunos aspectos de esta indagación respecto de la naturaleza humana, tan interesante en Hume y que haya impactado y que impacta hasta el día de hoy en la filosofía actual o el pensamiento actual. Entonces ahora sí nos vamos a Hume hoy, cómo impacta la filosofía o el pensamiento humeano en los filósofos o los pensadores actuales. En el año 2011 se cumplieron 300 años del nacimiento de Hume, y esto conllevó una gran cantidad de actividades y de debates, sobre todo en el mundo anglosajón, y en este sentido, acá yo traigo solo algunas impresiones. Por ejemplo, una enciclopedia de filosofía a la que recurrimos mucho y que es bastante conocida, que es la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, que está en internet, pero que es de alguna manera muy reconocida, dice que Hume es generalmente considerado como uno de los filósofos más importantes que escribieron en inglés. David Hume fue muy conocido en su época como historiador y ensayista, como decíamos antes, pero que hoy los filósofos reconocen a Hume como un exponente cabal del naturalismo filosófico, como un precursor de la ciencia cognitiva contemporánea y como la inspiración de varios de los tipos más significativos de teoría ética desarrollados en la filosofía moral contemporánea. Por ejemplo, en el 2009, en la New York University hizo una encuesta entre más de 2.500 filósofos, profesores y estudiantes sobre cuál era el más importante filósofo muerto, ¿no? Con el que se identificaban, y el que quedó primero en esta encuesta fue David Hume como el favorito y muy por encima de la mayoría de los restos de los filósofos reconocidos, famosos, ¿no? Dentro del mundo anglosajón. Y dice, por ejemplo, la Enciclopedia Británica, con el editor de Brian Dignan del blog de Británica, David Hume es sin duda el filósofo más importante que haya escrito en inglés. También es uno de los mejores escritores de filosofía y ciencia de cualquier idioma. Digo esto como reconocimientos actuales a su obra y que tienen que ver con lo que vamos a ver ahora, creo yo,
que es lo siguiente. En los últimos años, podríamos decir en los últimos 30, 40 quizás años, se dieron en todo lo que es el pensamiento de la filosofía social y la filosofía de las ciencias sociales dos movimientos, o mejor dicho, dos giros que son interesantes. Uno es lo que aquí yo doy por llamar giro naturalista, no soy la única, digamos, en esto, no soy original. Básicamente, este giro naturalista en lo que podríamos llamar la filosofía social y las ciencias sociales se da para mí, ahí sí, en tres movimientos. El primero es muchos biólogos y filósofos de las ciencias naturales, filósofos de las ciencias naturales y cientistas naturales, digamos, científicos, empiezan a ampliar el ámbito de sus estudios, incluyendo el comportamiento humano como parte de las comunidades animales estudiadas por estas disciplinas. Yo esto, de alguna manera, pongo como referencia al gen egoísta de Dawkins, pero luego esto se da en muchísimos libros y papers que hoy se dan de grupos de investigación de filósofos, antropólogos, psicólogos empíricos, etcétera, donde se incluye a los individuos humanos, por decirlo así, dentro de lo que sería el estudio de la evolución biológica, del estudio de las ciencias naturales. A este primer movimiento se da también un reordenamiento de las ciencias sociales, que empiezan muchos de los autores de ciencias sociales a incorporar vocabulario y métodos de las ciencias naturales. Algunos directamente incorporando a la biología como fundamento de los fenómenos sociales, digamos una mirada más biologicista, podríamos decir, otros incluso sin ser biologicistas, pero incorporando, aunque más no sea, ahora lo vamos a ver en un segundo con el evolucionismo cultural, incorporan igualmente el lenguaje, se empieza a hablar de adaptación, de mutaciones, de frecuencias, bueno, ahora lo vamos a ver en un segundo, pero básicamente las ciencias sociales se reacomodan frente a este impacto de la biología y se empieza a dar también una interconexión entre las ciencias sociales y las ciencias naturales de una manera muy, digamos, fuerte, por ejemplo, con las neurociencias, la psicología empírica, la economía experimental, la filosofía experimental, etc. Y el tercer punto es, hay una serie de teorías que empiezan a incorporar disciplinas formales como la matemática y la computación aplicada a los modelos de estudio de los fenómenos sociales, como por ejemplo la teoría de los juegos evolutivos. Entonces, aquí, primeramente, por ejemplo, la teoría de los juegos evolutivos se aplica a la biología, luego se empieza a aplicar al resto de las disciplinas y a las ciencias sociales y de alguna manera a la evolución de, por ejemplo, las reglas morales, las reglas sociales, y bueno, yo trabajo también en las reglas jurídicas, y digo, estos son como tres movimientos que se ven bastante fuertes en los últimos años, y la pregunta sería, bueno, pero ¿cómo relacionamos la obra de Hume con este giro naturalista? Y yo creo que básicamente la obra de Hume inspira esta visión empírica, escéptica, no dogmática de los fenómenos sociales. Los hechos sociales pueden entenderse como procesos donde se combinan aspectos biológicos, sentimentales y racionales de la naturaleza humana. Los hombres, sus pasiones, sentimientos, sus relaciones y descubrimientos también son parte de la naturaleza y no se ubican en una instancia separada. Las reglas y las instituciones no son creaciones deliberadas de los individuos, sino productos no intencionados o imprevistos de las interacciones entre ellos y también con su contexto natural. Este sería el primer aspecto. El segundo tiene que ver con las miradas evolutivas. Hoy en día, además de, que ahora lo vamos a citar, la mirada evolutiva tradicional de la escuela escocesa y autores como Hayek, que todos bien conocemos en este ámbito, se ha dado como una explosión de miradas evolutivas, algunas con fundamento biológico, otros con fundamento cultural, algunas otras coevolucionistas, donde los fenómenos sociales son entendidos como las interacciones, como las consecuencias de las interacciones digamos, de los individuos, pero como consecuencias no buscadas de estas interacciones, como resultado no planificado de un proceso de evolución, y en este sentido esta visión incorpora metodología empírica, experimentación, digamos, modelado en muchos casos, comparación con otros fenómenos evolutivos. Como decía antes, autores, digamos, del siglo XX, como Hayek, North, Sherry Gauss, Victor Bamberg, etcétera, dentro de lo que es la economía, la filosofía política, la economía institucional, y aquí muchísimos, no me quiero pasar mucho del tiempo, pero muchísimos ejemplos actuales de autores que o
lo incorporan a Hume como fundamento de sus teorías, o por lo menos reconocen a Hume como aquel que ha hablado primeramente del tema, y ellos, si no están de acuerdo, necesitan decir por qué no lo están, digamos. Básicamente, todo lo que es la psicología cognitiva, la psicología actual, premios Nobel como Daniel Kahneman, o otros autores como Daniel Dennett, etcétera, los citan explícitamente a Hume, a veces están de acuerdo, a veces no. Todo lo que son las teorías de la racionalidad limitada, el Homo heuristicus, etcétera, tienen de alguna manera como referencia a Hume, y acá solamente una pequeña selección de autores humeanos actuales. Vernon Smith, también premio Nobel los dos, del 2002, Kahneman y Smith, pero Smith explícitamente humeano, que él habla de economía experimental y de la racionalidad egológica o ecológica. Matt Ridley, con su Optimista Racional, donde estudia la evolución de la cooperación y el desarrollo económico, también expresamente humeano. Los autores de la teoría evolutiva de los juegos, como acá puse a Brian Scrims o Mackenzie Alexander. Binmore, Natural Justice, y con esto cierro, para no excederme, una frase de Ken Binmore. Ken Binmore es uno de los referentes del pensamiento de la teoría evolutiva de los juegos, que es un matemático, pero que lleva esto a los planteos de la justicia y todo lo que son los juegos de cooperación y demás, y dice en su libro, en principio dice: sin embargo, un teórico de los juegos debería haber reconocido desde el principio que Hume, dice, es el inventor original del altruismo recíproco. La primera persona en reconocer que las ideas de equilibrios que ahora se estudian en la teoría de los juegos son vitales para comprender cómo funcionan las sociedades humanas. Entendió que uno debe buscar en la evolución una solución al problema de la selección de equilibrio. Esto, si quieren, después lo charlamos. ¿Qué quiere decir esto de la selección de equilibrios? En determinados juegos se plantean varios equilibrios posibles, tipo equilibrios de Nash, y de alguna manera por qué la cultura o determinadas comunidades eligen unos equilibrios sobre otros. Bueno, Hume estaría dando la respuesta varios siglos antes. Dice... una conclusión a la que los teóricos de los juegos modernos han llegado solo después de 50 años de intentos infructuosos de abordar la dificultad, inventando definiciones antisonantes de la racionalidad al estilo de Kant. Incluso se anticipó, dice Binmore, a los teóricos del juego moderno al ver la reforma legal como un problema de diseño de mecanismos. Bueno, quiero decir con esto que es un autor súper actual. Yo siempre digo que hoy Hume en la filosofía actual es una especie de rockstar, todo el mundo lo cita, y me parece que tiene una actualidad que no es, digamos, tan común verla en los autores clásicos. Con esto termino, y bueno, después si quieren podemos charlar y discutir ideas sobre esto. Muchísimas gracias, entonces, Eliana Santana Toglia. Ahora le damos el turno de la palabra al doctor Edgardo Carvalho Saúla. Bueno, muchas gracias a la Fundación Club de la Libertad por invitarme a que exponga a este magnífico pensador que recomiendo su lectura. Es tan profunda, es amplia, es abarcativa, y por esa razón he focalizado esta breve exposición en un intento de aproximación a la justificación del origen de las instituciones, de la sociedad, del gobierno, desde lo que es la teoría humeana, y en consonancia con lo que ya dijo que me ha precedido en el uso de la palabra. La teoría política de Hume está basada en el análisis de los hechos, como bien relataba anteriormente. Hume observa, Hume analiza las experiencias, y esto va conduciendo a ciertas conclusiones. Tal es así que hay una frase que vamos a comenzar a entenderla. Hume decía: si los hombres fuéramos ángeles y la naturaleza pródiga, no sería necesaria la justicia. O sea, evidentemente está viendo que los hombres no son ángeles, que son proclives justamente por las pasiones, y por eso era necesario algún tipo de organización que pueda garantizar lo que vamos a ver, y lo que y lo que le termina la frase a continuación, que dice que si la naturaleza
fuera pródiga, no necesitaría la justicia. Y acá viene el tema de la propiedad. La propiedad era escasa, y ante una escasez, y ante esa conglomeración naciente, en donde tribus, tal vez esa innata pasión que tiene el individuo, el ser humano, de convivir con personas de diferentes sexos, que lo lleva a tener descendientes. A su vez esto acarrea intereses que generan tal vez la necesidad, esto en épocas muy incipientes, de, digamos, juntarse y de establecer algún tipo de cabecilla para que lleve a cabo y que organice guerras contra otras comunidades, porque si el individuo enfrentaba estas guerras sin esa incipiente organización, tal vez no podría resguardar su vida, ni sus bienes, ni su familia. De ahí el dicho que la familia constituye la célula básica de toda sociedad. ¿Hume admite una sociedad sin gobierno? Sí, admite y remite en su narración a las tribus norteamericanas, en donde no había un principio de autoridad. Pero la autoridad va naciendo la necesidad de generar una unión, una consolidación, porque de lo contrario, esto no sería posible la supervivencia colectiva. Y esto acá hay que aclarar que Hume no se inscribe en la teoría contractualista, o no se lo puede calificar como perteneciente al contractualismo, ni tampoco reconoce un estado de naturaleza, si bien establece una teoría que es la obligación natural, que es lo que da la experiencia y lo que es, digamos, lo que al individuo le genera interés y a su vez le genera una obligación moral respecto de un órgano que se va generando, y en primer lugar la magistratura, en segundo lugar el soberano, y esto va, digamos, si bien todo parece no tener, digamos, parece generar tensión entre reconocer a un soberano como tirano con la libertad de cada individuo. Pero él dice que la sociedad perfecta es aquella que tiene libertad, pero con autoridad, porque sin esta autoridad no podría garantizarse la libertad. También entra en tensión en algún momento lo que es la autoridad con la propiedad privada. Recordemos que, como bien se dijo anteriormente, Hume sustenta su, digamos, institución, estado u origen de gobierno en 3 convenciones preconcebidas, que es el reconocimiento de las posesiones, la transferencia de estas posesiones por consentimiento o con consentimiento, y el cumplimiento de las promesas. Eso es lo que va a ser determinante, sobre todo en los pensadores liberales del siglo XVIII, XIX, los escoceses, y que es lo que va a generar toda ese gran progreso a partir de estos pensadores, ese gran progreso en el mundo, que son justamente estos pilares fundamentales, que es el respeto a la propiedad, que la propiedad
se transfiera, pero con el consentimiento de su poseedor, de su propietario, y el respeto de las promesas o el cumplimiento de los contratos. A ver, también hay un gran debate si Hume prefería más o la república o una monarquía. Y en realidad concluye con la monarquía porque la monarquía permitía el equilibrio de poderes con el respeto a la propiedad, porque la Constitución misma establece la división de poderes y justamente se le da a la Cámara de los Comunes la posibilidad de que sea compuesta por personas que tengan propiedades justamente para contraponer y para lograr un equilibrio con lo que es el peso económico que tenía en su momento la corona. Hume se ha dado la satisfacción de pensar en distintos campos, en la economía, se ha referido respecto de los partidos políticos, se ha referido en lo económico. Él decía que lo mejor que le puede pasar a un país es que tenga países vecinos ricos, opulentos. Después tenía su teoría monetaria y en definitiva Hume ha sido un pensador que tal como demuestra su vida, que le ha costado mucho ser reconocido entre sus pares, antes de morir, con esto concluyo, que en definitiva uno no sabe si es o un acto de soberbia o un acto de humildad. Él pide que en el epitafio de su tumba se escriba la fecha o el año de su nacimiento y el año de su fallecimiento, y después se deje en blanco para que la posteridad agregue el resto. Por esto concluyo mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sagula. Ahora entonces tiene el turno de la palabra el último orador, el señor Álvaro Perpere. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha más o menos bien? Sí. Se escucha perfecto. Sí, sí. Perfecto, bien. No, les pido disculpas, que estuve toda la semana en cama. Es el primer día que más o menos me levanto. Así que tengo miedo, si me agarro un poquito de tos, freno un segundo y sigo. Pero muchas gracias de nuevo, Alberto, por la invitación y al Club de la Libertad. Es un honor volver a estar con ustedes en este día sábado. Bueno, la propuesta que yo les hice cuando me convocaron era contarles sobre una línea de investigación que vengo llevando hace un tiempo, que es sobre la influencia del pensamiento de David Hume en la Argentina, y concretamente en las primeras décadas de lo que hoy llamaríamos la Argentina, es decir, en la generación de los que fueron los revolucionarios de Mayo. Porque a primera vista da la impresión de que prácticamente no hay influencias ni de David Hume ni de Adam Smith en esos primeros revolucionarios de Mayo. Con Adam Smith hay algún elemento textual que nos ha permitido reconocer una influencia de Adam Smith, sobre todo la presencia de algunas traducciones aquí en Argentina. Vieites conocía la obra de Adam Smith y otros autores, pero la obra de Hume ha sido más difícil de rastrear, además que había pocas traducciones de David Hume al castellano. Sin embargo, yo les quería contar un poco algunos vamos a decir así, ideas o intuiciones que aparecieron. En todo caso, si quieren, después las podemos ampliar o discutir. Me voy a centrar en una idea de David Hume,
y no en toda la obra de David Hume, porque sería muy engorroso para una charla de 15 o 20 minutos. En todo caso, después si quieren ampliamos con otros temas, no habría ningún inconveniente. Uno de los temas de filosofía, que es un poco a lo que yo me dedico, filosofía política, que más llamó la atención a los contemporáneos de David Hume fue la defensa, llamémosla moderada, que él hace sobre el lujo. Hume va a decir en el ensayo sobre el lujo que el lujo es algo positivo para las sociedades, que las sociedades es bueno que busquen el lujo, que el lujo no solamente es bueno en el sentido económico, es bueno en el sentido político. Tiene un texto muy famoso a mitad del ensayo sobre el lujo, donde dice la clase media, la gente que está en el medio, sería la traducción literal, la gente que está en el medio le gusta el lujo y eso fuerza a los gobernantes a cambiar las leyes. No quieren ni el despotismo del rey ni la pobreza del siervo. Entonces esta idea de que el lujo es algo que es positivo, no solo porque nos permite, a medida que tenemos más lujo, vivir mejor, sino porque genera transformaciones sociales y políticas. ¿Por qué decíamos que era una defensa moderada? Porque Hume, en ese ensayo, se ubica como a mitad de camino de dos extremos. Un extremo es el de un pensador, que se llama Mandeville, tiene un texto muy famoso, se llama La fábula de las abejas, donde dice que el lujo es lo único bueno y que por lo tanto lo que habría que hacer es fomentar la búsqueda del lujo alocadamente, así sin ningún miramiento ni ninguna crítica moral. A lo que Hume dice que eso no es tan bueno, que la búsqueda del lujo debe darse dentro de cierto contexto o cierto marco. Y en el otro extremo aparece Rousseau, de quien se acordarán que es un crítico del lujo y que su modelo social era Esparta, esa sociedad de guerreros en la cual no había ningún derecho al lujo, ni siquiera a la moneda, ¿se acuerdan? Tenían que ser unas monedas de cobre que no servían para nada. Entonces Hume hace esta defensa del lujo, se ubica como a mitad de camino de Mandeville y de nuestro amigo Rousseau. Dice que el lujo no es solamente un fenómeno económico, sino que es esencialmente un fenómeno social. Es decir, una vez que disfrutamos de ciertas cosas, que gozamos de ciertas cosas, no queremos que el poder político nos lo quite, o sea, haga de parásito de ese deseo de nuestra búsqueda del lujo. Y eso genera transformaciones legales y políticas. Cuando uno lee las obras de Mariano Moreno o de Manuel Belgrano, del mismo Vieites, incluso algunos discursos de Castelli, llama la atención la presencia de esta idea. Esta idea aparece varias veces repetida, ¿no? El lujo moderado, que no es cualquier lujo, el lujo debe ser buscado, el lujo trae que la revolución viene a desatar el impedimento a la gente al acceso al lujo, ¿no? Es decir, este tipo de expresiones son muy similares a las de David Hume. Entonces, uno se pregunta, bueno, puede ser una coincidencia, puede ser, pero bueno, uno en filosofía sospecha un poco de las coincidencias, y uno allí cuando empieza a rastrear un poco, descubre que en la época de Hume se daba en la zona de Nápoles una realidad muy parecida a la que se daba en Escocia. Y es una realidad que está un poco invisibilizada por nuestra historiografía, sobre todo la Argentina, y ni hablar por la historia de la filosofía que se enseña en la Argentina. Nápoles era un reino que dependía esencialmente del reino de España, similar al de Escocia que dependía del de Inglaterra. O sea que había un paralelismo bastante fuerte entre esos dos reinos. El rey de España normalmente era enviado como joven a hacer sus primeras armas como rey de Nápoles, algo similar a lo que a veces pasaba con Inglaterra, que lo mandaban a Escocia como para que conozca cómo funciona una corte y después funciona ahí. Y la zona de Nápoles, igual que la zona de Escocia, era un lugar donde al estar el poder central lejos, en un caso en Londres y en el otro caso en Madrid, había cierta libertad intelectual. Es decir, por ejemplo, en Nápoles la Inquisición no tenía ningún poder, incluso en algún momento se quiso imponer y el mismo pueblo le dijo al arzobispo que la quitara. Con lo cual el poder de oprimir era bastante básico. En ese contexto apareció un autor, aparecieron varios autores, pero apareció un autor sobre quien quería prestarles especial atención, que se llamó Antonio Genovesi.
Es un italiano que escribió un libro sobre economía. Es bastante conocido en la academia italiana, pero no tan conocido fuera de ella. Y ahora los escoceses le están prestando bastante atención. La historia de las ideas escocesas. Y supongo que en algún momento llegará la historia de la filosofía. Este Antonio Genovesi, contemporáneo de Hume, es lector de Hume y se vuelve una especie de discípulo o discípulo barra dialogante desde Nápoles con Hume. Y asume, básicamente, él discute varias ideas de Hume, él nunca lo rechaza, Hume va tomando distintas ideas, algunas las acepta con bastantes críticas, otras no, pero la del lujo la acepta bastante en bloque. Él dice, esta idea de Hume es verdaderamente la correcta, y escribe dentro de este libro, Las lecciones de economía civil, escribe un capítulo largo, muy largo, probablemente es el más largo de la obra, que se llama Sobre el lujo, donde él básicamente va glosando la obra de Hume. Entonces va diciendo todas las ventajas que tiene el lujo, que el lujo no es Mandeville, que el lujo no es Rousseau. Claro, él está en un contexto católico, entonces le tiene que explicar también a la Iglesia Católica que el lujo no es pecado, que el lujo que es pecado es el de Mandeville, pero no el que él defiende. En fin, es un capítulo largo y complejo, pero donde él retoma básicamente las tesis centrales de Hume, a saber, que el lujo, la búsqueda del lujo de los agentes individuales es el gran promotor de la transformación social. Es decir, que la transformación social no viene, en primer lugar, por la acción de un político iluminado, sino por la acción de miles de individuos que van actuando libremente dentro del campo de la sociedad. Y estos individuos que buscan el lujo, dice, vivir mejor. Y en la medida en que les dejamos vivir mejor, esto va a generar una transformación social que va a ser imparable para el poder político. Se podrá frenar un poco, se podrá ralentizar un poco, pero nunca se la va a poder frenar. Y entonces, esta tesis sobre el lujo que había dicho Hume, Genovesi dice, esta tesis es correcta. Si nosotros queremos desarrollar Nápoles, que en ese momento era un pueblo bastante pobre, similar a como Escocia era pobre respecto de Inglaterra, la mejor manera que tiene el rey Carlos en ese momento, cuando él escribe esto, que después va a ser Carlos en España, ¿no? Carlos III, lo que mejor que puede hacer es fomentar esta libre búsqueda del lujo de parte de los individuos y da toda la argumentación respecto de las ventajas de esta búsqueda del lujo. ¿Por qué es importante este Genovesi? Bueno, este rey de Nápoles, Carlos, después pasa a ser rey de España, ¿no? Es decir, cuando llega un poco más grande, le toca ser rey de España. Y él allí financia, y pide específicamente que sea financiada la traducción de la obra de Genovesi del italiano al castellano. ¿Por qué? Porque Carlos se da cuenta que si quiere desarrollar España y sus colonias, no la puede desarrollar con el sistema clásico mercantilista que venía en boga, sino que tenía que introducir estas nuevas ideas. No las podía hacer a través de la obra de Adam Smith, ni siquiera de David Hume, porque ahí tenía en España la barrera religiosa. Probablemente esa haya sido la razón más fuerte que le impidió. Por otro lado, Genovesi le garantizaba no solo su, vamos a decir así, catolicidad, sino que Genovesi estaba mejor aplicado a la realidad hispanoamericana. Es decir, Hume y Smith ponen muchos ejemplos que son muy propios, cuando uno compara las dos economías, muy propios de la realidad socioeconómica de las islas, y la realidad socioeconómica de Nápoles y de España no era exactamente la misma. Con lo cual las prácticas y las recomendaciones de Genovesi eran más realistas, vamos a decir así, por lo menos en un primer momento, en los primeros 50 años de recomendaciones. Por lo tanto, Carlos pide la traducción de esta obra, ¿sí? Y esta obra es traducida por un personaje que se llama Victorián de Villava, que traduce la obra del italiano al castellano. Como premio, este hombre Victorián de Villava, que traduce la obra y la publica en 1785, se lo nombra profesor en la Universidad de ¿cómo se llama? En Potosí, aquí en España, en Bolivia, en el Alto Perú. Y es enviado allí como profesor y como oidor, le dan varios cargos, pero básicamente va a trabajar, a los efectos de la charla de hoy me interesa su rol como profesor. Entonces él va a llegar sobre 1790, primero a Buenos Aires y después se va a dirigir al Alto Perú. Y desde allí él va
a enseñar estas ideas, perdón. Mil disculpas. Desde allí él va a enseñar estas ideas sobre la discusión sobre cómo desarrollar los territorios en ese momento coloniales, aplicando estas nuevas lógicas, estas lógicas de no el poder central desarrollando, sino fomentando ciertas conductas, entre otras la discusión sobre el lujo. Allí va a ser profesor de casi todos los revolucionarios de Mayo. Castelli, Moreno lo nombra varias veces en sus discursos y en sus cartas como su gran profesor. Castelli, bueno, Vieites aparentemente también tuvo relación con él. Y uno encuentra como este elogio del lujo, este elogio de la búsqueda del lujo, esta transformación que se da, vamos a decir, bottom-up en vez de top-down, esta idea permea en toda esta escuela y entra a jugar un rol central dentro del pensamiento que podríamos llamar la filosofía política de estos primeros revolucionarios. Es decir, ¿cómo vamos a hacer la revolución? No la vamos a hacer, o mejor, la revolución no. ¿Cómo vamos a hacer la transformación de este país? La vamos a hacer despertando el deseo del lujo. Y este despertar el deseo del lujo es algo que no solo no es inmoral, sino es moral, sino que además va a tener resultados económicos, sociales y políticos positivos, mucho más positivos que lo que pretende la metrópoli española al imponer sus reglas, sobre todo nosotros en este país. Entonces, como para recapitular un poco, ¿es posible hablar de Hume en el Río de la Plata o en Buenos Aires? Bueno, claro, depende. Si uno lo quiere ver desde un punto de vista así muy estricto, bueno, claro, no llegaron las traducciones exactas de Hume. Hume es directamente mencionado muy pocas veces y en general en función de sus tratados constitucionales. Pero cuando uno ve la historia, ni siquiera desde la historia de las ideas, sino de la historia de la filosofía, uno encuentra una línea argumental que se va repitiendo y que no es casualidad que se repita, en la medida en que Escocia, Nápoles y el Río de la Plata eran la periferia de estas grandes metrópolis. Entonces, que haya un discurso común, en base a que hay una realidad común, desde el punto de vista filosófico, no llamaría demasiado la atención. Si uno además conoce estas relaciones filosóficas entre estos autores, Genovesi es un gran lector de Hume, Villava es un gran lector de Genovesi, además de su traductor, es un gran comentador, y todos los autores que mencioné son discípulos directos de Villava, al punto tal que hablan del gran Villava, el gran Victorián de Villava. No parece raro que esta conexión esté ahí. Bueno, estas, llamémoslas filigranas, o estos hilos que conectan a la ilustración escocesa y a la ilustración napolitana, que entre sí están muy conectadas, ¿no? La escocesa con la napolitana y ellas con Argentina, bueno, es una tarea a realizar, ¿no? Mi idea era mostrarles un poco, me queda un minuto, perdón, ya termino. Cómo si uno empieza a rastrear, las conexiones son más sutiles y al mismo tiempo más fuertes de lo que uno a primera vista pensaría. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación, ahí van 15 minutos exactos. Quedo a disposición también para cualquier consulta. Bueno, muchísimas gracias, Álvaro Perpere. ¿Todo bien? Ahora que hemos concluido con las ponencias, entonces, damos inicio al conversatorio. Les recuerdo a los presentes que pueden ir dejando sus preguntas en el chat. Y si es de manera sintética, mejor así lo podemos leer mejor. Y leo la primera pregunta entonces, que dice: ¿a qué se debe que con esa tradición liberal, a partir de 1905, ha caído tan estrepitosamente, incluso con el credo thatcheriano, al grado de que la ordo liberal heterodoxa alemana, su otrora colonia India y la progre California ya rebalsaron la thatcheriana ortodoxa,
pasando de la Gran Bretaña a la Mini Bretaña. Por ahí incluye una apreciación también el autor de esta pregunta. Así que si alguien quiere responder. Ariel, mira, yo la pregunta creo que fue hecha en el momento que yo estaba exponiendo. De cualquier manera, a ver, no sé a qué se refiere exactamente con que a partir de 1905 cayó. O sea, creo que hay muchos autores durante el siglo XX que en el ámbito de Gran Bretaña, no necesariamente todos británicos, porque eso también pasa mucho con Gran Bretaña, como pasa con Estados Unidos, que muchas veces los autores más relevantes son de orígenes nacionales de otros. O sea, de hecho, para solo como una curiosidad, la primera generación de los autores de la ilustración escocesa no eran escoceses, digamos, ¿no? Álvaro nombró a Mandeville, Hutchinson, Shaftesbury, uno era galés, el otro era irlandés, pero eran, bueno, se los llamaba la generación, la primera generación de la ilustración escocesa. Bueno, lo que pasa en el siglo XX, creo que hay muchos pensadores muy interesantes que trabajan en el ámbito de las universidades inglesas. Para poner solo como ejemplo Hayek o Popper, que quizás no tienen origen nacional británico, pero que o son austríacos o son de otras nacionalidades, pero que bueno, y también hay pensadores británicos durante el siglo XX que me parecen muy interesantes de rescatar. Otra cuestión son las coyunturas políticas que hacen que en algún momento o en otro primen determinadas ideas en determinadas sociedades, o qué es lo que pasa hoy en Gran Bretaña, que sería otra discusión, ¿no? De cualquier manera, quiero llamar la atención respecto de mi charla, que es, yo creo que hoy sí todavía hay una gran influencia de este pensamiento en el pensamiento de los ingleses o digamos, de la Gran Bretaña. No puedo opinar demasiado de los escoceses en particular, porque sí es verdad que no identifico tantos pensadores escoceses de origen escocés hoy, pero bueno, debe haber algunos. Pero sí me parece que hay una influencia, como decíamos antes. La diferencia es que no todos se dedican a la filosofía política. Sí, muchos, por ejemplo, algunos de los que nombré yo como pensadores actuales son de Gran Bretaña, pero están trabajando en teoría de los juegos evolutiva, están trabajando en coevolucionismo, están trabajando filosofía moral, están trabajando otros ámbitos que no son necesariamente, digamos, la filosofía política. Pero digo, si es por esto, yo no tengo mucho más que decir, pero me parece que no necesariamente se da estrepitosa bajada del pensamiento intelectual de Gran Bretaña en el siglo XX. Sí hay una cosita más. Sí es verdad que en las guerras muchos intelectuales europeos se van a Estados Unidos, y también hay una gran producción intelectual en Estados Unidos durante el siglo XX por eso. Pero digamos, no sé si esto responde la pregunta y si Edgardo o Álvaro tienen alguna intuición o alguna respuesta más acertada. Sí, adelante, Álvaro. No, que yo no tengo nada que agregar ahí, claramente está fuera de mi área de expertise. Esto se lo dejo a Eliana por mucho. Perfecto, muchas gracias entonces, doctora Eliana. Me pasaron una pregunta en privado también preguntando sobre cómo era la relación de Hume con la Iglesia. No sé si Eliana quiere contestar o yo, no sé, yo no tengo problema. Iglesia. Edgardo. O sea, Sí. bueno, yo puedo agregar, o sea, a ver, de qué iglesia estamos hablando, porque en definitiva, Hume, lo que algunos lo consideran agnóstico, otros lo consideran deísta, claramente sostiene la separación de lo que es, digamos, la religión del Estado. Es uno de los grandes avances justamente. Bueno, esa es, digamos, de acuerdo a la teoría de Hume, la respuesta que se le puede dar a esta pregunta, ¿no? No sé si quieren agregar algo.
No, yo lo que tengo entendido es que la obra de Hume, bueno, justamente fue muy controvertida por en algún punto eh, a ver, desplazar los fundamentos de corte teológico en su concepción de todo, digamos, de la filosofía moral y social en general, y que por eso en gran parte fue muy discutido en su momento y no aceptado en muchos circuitos más religiosos. Pero tal cual como decía Edgardo, bueno, de qué iglesia estamos hablando y si estamos hablando digamos, en qué contexto lo estamos poniendo esta discusión. Pero sí, ha sido muy controvertido en esa época y de hecho, a ver, lo que yo quise marcar de que nunca tuvo un cargo académico pleno tiene que ver también con que era una figura controversial también controversial es una palabra horrible, pero controvertida, podríamos decir, en su época, digamos, ¿no? Incluso por esta cuestión del fundamento, de su fundamento no teológico, si había un deísmo o no, bueno, esto yo lo veo más en Adam Smith de pronto, pero no lo veo tanto en Hume, pero puede ser, o sea, no soy experta en ese aspecto específicamente de Hume, digamos, pero sí, o sea, claramente se distancia de todo lo que puede llegar a ser fundamento teológico del pensamiento humano, digamos. Claro, agregando, creo que Álvaro ya hizo referencia y también Eliana, justamente es una de las causas por el cual no se lo nombra. Uno puede advertir de la lectura de los pensamientos, textos de los distintos padres fundadores de Estados Unidos, no se lo nombra a Hume, sí se nombra sus ideas. Tal es el caso de Madison, que tiene un párrafo que casi es una copia textual de Hume, y sobre todo esto del temor a digamos, a las tiranías de las mayorías organizadas en lo que es el Senado, Cámara de Representantes. Esto venía de Hume, pero no se lo mencionaba por esta cuestión de que él, digamos, sacaba, como lo tomaba, como decía Eliana, a la religión como una cuestión metafísica. Por lo tanto, él digamos, no abordaba ninguna cuestión desde esa óptica. Perfecto, muchísimas gracias entonces a todos. Ahí me aclaran que sí, la pregunta iba direccionada hacia el pensamiento teológico de Hume, así que ya está más que respondida. Paso a otra pregunta entonces. Antonio Malqui Herrera dice: buenas tardes, en un pasaje de la naturaleza del entendimiento humano, Hume diferencia el mundo físico y el del quehaceres humanos. ¿Puede concluirse que hay un determinismo humeano? Un determinismo humeano de Hume. No, Determinismo. vamos, teniendo presente lo que es, a mi impresión, el concepto de determinismo, no en absoluto, porque Hume lo que hace es ver cómo transcurre, se sienta, observa, ve las experiencias, ve que los seres humanos tienen pasiones, tienen desviaciones, tienen deseos. Algunos son altruistas, otros son, digamos, tienen como decía Armando Rivas, el egoísmo bien entendido. Eh, por lo tanto, digamos, determinismo, no hay un determinismo al contrario, él hace un esfuerzo en justificar lo que hablé en su momento, el origen del gobierno, por ejemplo, en esta idea de utilidad. ¿Por qué se juntan la gente y da autoridad sin ningún tipo de contrato, como sí lo hacían los otros pensadores?
y por una cuestión utilitaria de que le va a traer, digamos, tranquilidad, que, digamos, se va a evitar el fraude, se va a evitar la vulneración del derecho de propiedad, se va a asegurar la salud, la integridad física de sus descendientes. Digamos, ese es un poco la idea donde, digamos, práctica. Yo creo que acá la cuestión digamos, es muy bien manejada por Eliana y por Álvaro, así que, pero ese es mi aporte, digamos. Sí, concuerdo con Edgardo. Hay un término que está, digamos, está incluido en lo que está diciendo Edgardo, que es la idea del hábito. Yo creo que yo igualmente no encuentro mucho, o sea, de diferenciar mundo físico y quehaceres humanos no logro distinguir por qué se podría concluir un determinismo o no, digamos, de esta frase o de este término. Pero de cualquier manera creo que lo que de alguna manera Hume representa es la idea de una suerte de inductivismo, digamos. A partir del hábito, los individuos pueden desde conectar ideas de causalidad hasta crear instituciones, digo yo. O sea, es como que el hábito permite explicar, en algunos casos, cómo tu mente relaciona determinadas ideas como para poder explicar o para poder ver causalidad en el mundo. Por eso esta idea de la diferencia entre mundo físico y quehacer humano, bueno, no sé si está referida a eso, porque el tratado es, o no, en este caso era el tratado, no, era la diferencia del entendimiento humano. Bueno, son muy extensas las obras y la verdad es que esta frase no la recuerdo, o este punto en particular, pero digo, lo que se podría pensar en términos de Hume es que a la luz de que hay un hábito de tu pensamiento, un hábito de tu mente de relacionar determinadas ideas, vos lo que vas a hacer es, de alguna manera, esperar que ese fenómeno vuelva a suceder, aunque no tenés ningún fundamento empírico o ontológico para poder decir que esto va a volver a suceder. Esto te crea un hábito y esto te permite, de alguna manera, ordenar tu pensamiento y tu mundo. Ahora, eso llevado a las instituciones también, un poco lo que decía Edgardo, me parece muy bueno, la idea de pensar el concepto de utilidad también relacionado con esto, ¿no? Hay como una especie de hábito en las interacciones, y ese hábito en las interacciones permite que vayan surgiendo determinadas reglas que son como que prueban ser útiles en el sentido de la cooperación o de la interrelación o de la paz social a futuro, etc. Ahora, todo esto para mí justamente no concluye en un determinismo. No parecería Hume estar proponiendo que siempre esos hábitos nos van a llevar necesariamente al mismo lugar. Incluso estos hábitos pueden ser distintos en distintos individuos o en distintas comunidades. Creo que lo que está, o sea, no veo la relación con la idea de un determinismo en este sentido. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Entonces, por cuestiones de tiempo pido disculpas por ahí si no se puede leer algunas preguntas. Consultan si se podría obtener las láminas de la doctora Santana de Toglia. Bueno, Sí. y respondo que en breve se va a subir este material del homenaje en el canal de YouTube de la Fundación Club de la Libertad. Ahí pueden consultar también otros homenajes, así que contamos con un amplio repositorio digital en ese canal. Antes de terminar entonces, también quiero pedirle a los oradores si pueden hacer una breve conclusión en el orden que prefieran, sí. ¿Qué hacemos? ¿Repetimos el orden, no? Como quieran. Sí, yo iba a decir que empiece vos, pero me van a acusar de hetero. La dama primero. Edgardo, sí, ahí está, Edgardo. Sí. Vos Sí, decís la dama primero y quedás heteropatriarcal y feminista, así que no. Hay feministas en el foro. Bueno, yo voy a hacer muy breve porque hablé mucho, simplemente
creo que gran parte de los aspectos principales de la obra de Hume fueron reflejados en las 3 exposiciones, y me parece que es un autor para leer, para explorar, y para pensar también su vigencia. Acá en los comentarios hay varias ideas que también son muy interesantes respecto de cómo impacta hasta el día de hoy la obra de Hume en la filosofía social, filosofía política, en las ciencias sociales actuales. Simplemente mi conclusión sería: le recomiendo leer a Hume y pensar sus aportes a la luz de todas las teorías actuales, y bueno, seguir reuniéndonos para pensarlo. Y muchísimas gracias por la invitación de la Libertad. Bueno, tomo la palabra yo. Sí, yo quiero terminar con algo, con una reflexión también de Hume que creo que sirvió para generar el camino a todas las constituciones, al constitucionalismo anglosajón, que es, digamos, para cambiar los comportamientos hay que cambiar las circunstancias. Los comportamientos humanos, digamos, está lleno de pasiones, de intereses, digamos, egoístas. Yo no discrepo con la palabra egoísmo, creo que es una virtud, pero si no hay una regla, si no hay límites, esta premisa para cambiar los comportamientos, hay que cambiar las circunstancias, también va no solamente para el súbdito, sino también para el soberano. Por eso creo que es trascendente en el inicio, en todo lo que es ese constitucionalismo que nace con la Revolución Gloriosa, a pesar de que Hume es posterior a esta Revolución Gloriosa, pero deja ese legado de esos pensadores chescos y decimonónicos, digamos, hacia adelante, y abren, y hasta, como decía Álvaro, llega también a nuestro país, y sin dudas que ha sido se ha tenido presente, o Alberdi ha tenido presente a este gran pensador para esbozar lo que fue en su momento las bases, y que ha sido el borrador de nuestra Constitución de 1853. Gracias. Bueno, yo también, muy breve. Primero agradezco de nuevo la invitación. Nada, como decían Eliana y Edgardo, creo que Hume es un autor súper interesante por lo que nos dice hoy y por lo que, digamos, uno puede aprender de su influencia en los momentos históricos. Creo que, digamos, es un autor actual en ese doble sentido, ¿no? En el caso particular de lo que me tocó exponer a mí, yo creo que es un autor que está invisibilizado para la filosofía política argentina, o en todo caso se lo vincula directamente con la generación del 37 y con Alberdi y Sarmiento y compañía, que está bien, no digo que eso no sea, pero digamos, hay una especie de olvido de los debates de Manuel Belgrano, que no es recordado como economista, sino como quien hizo la bandera, o Vieites, un personaje invisibilizado también. Castelli mismo, es decir, hay una especie de primera generación argentina que tiene mucho para decirnos incluso hoy, y en esa generación creo que también encontraríamos estas vinculaciones directas o indirectas, entre otros con un autor de la talla de Hume. Bueno, espero por lo menos haber podido comunicar, aunque sea alguna de estas ideas complementarias a las que en otras perspectivas hablaron Eliana y Edgardo. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Ahora que hemos concluido entonces con las ponencias, para ir cerrando, bueno, ya cerrado el debate también, la Fundación Club de la Libertad agradece el esfuerzo, el tiempo y la participación de
de Álvaro Perpere, Liliana Santanatoglia y Edgardo Carvalho Saúla. También agradecemos especialmente a la Fundación Instituto David Hume, que sin su ayuda no hubiese sido posible este homenaje. Para dar por finalizado entonces este evento, también los invitamos al próximo homenaje, donde se conversará sobre la vida del economista, jurista y filósofo, exponente de la escuela austríaca, quien fue discípulo de Friedrich von Weiser y de Ludwig von Mises. Fue ganador del Premio Nobel de Economía en 1974. Estamos hablando de Friedrich Hayek. Este homenaje tendrá lugar el día sábado 20 de mayo por esta misma plataforma. Muchísimas gracias.